Mi nombre es Juliana. Trabajaba en el depósito de una empresa mediana, el tipo de lugar donde el eco de las cajas se mezcla con el olor a cartón húmedo y el zumbido de las luces fluorescentes parece marcar el compás del día. Mi rutina era casi ritual: llegar antes del turno, encender las luces, revisar las hojas de inventario, pasar a la oficina para tomar el café del termo que siempre sabía a algo entre amargo y reconfortante. Había una seguridad incómoda en saber exactamente qué esperar, una paz que se parecía a un refugio hasta que dejó de serlo. Recuerdo el roce de la chapa de la puerta contra mi mano, el polvo que se pegaba en la lengua al llevarme un sorbo de café, el sonido de ruedas en el suelo de cemento y la luz blanca que hacía brillar las etiquetas. Fue allí, entre pallets y un olor lejano a comida de fábrica, que la primera grieta apareció. «¿Juliana?», dijo una voz calmada, mientras yo encajaba una caja en su estantería. Levanté la vista y vi a Marcos, el encargado del control de calidad, con una sonrisa tranquila que parecía haber sido practicada ante un espejo. En ese momento, no imaginé que su sonrisa sería la primera de dos fuerzas a las que mi corazón tendría que aprender a responder. Y si el corazón no puede decidir entre seguir la rutina o aceptar el riesgo, eso fue lo que empezó a dividirme. El destino nos puso en el mismo turno, y yo no sabía que al abrir una caja equivocada encontraría una verdad que me haría cuestionar todo. En mi infancia había una casa con cortinas que dejaban pasar la luz como mapas de verano, y una madre que cantaba mientras colgaba la ropa. Aprendí a encontrar seguridad en los gestos cotidianos, en la repetición de los mismos pasos. Más tarde, durante mi formación, me mudé a la ciudad y trabajé en tiendas y mudanzas. Aprendí a acomodar objetos ajenos como si fueran piezas de mi propio rompecabezas. La pérdida de mi padre, cuando aún era joven, me dejó una costura abierta en el pecho, un miedo a depender de alguien que yo no pudiera rescatar. Esa ausencia me enseñó a guardar secretos como si fueran piedras calientes en los bolsillos, a preferir la rutina al vértigo de los afectos imprevisibles. Hoy, aunque intento respirar con calma, todavía siento la culpa reposando en la garganta cuando pienso en elegir por mí y no por protección. Esas huellas formaron la Juliana que entraba al depósito cada mañana, con la esperanza de preservar el orden y el temor constante de que lo inesperado la obligara a cambiar. El primer interés apareció como una corriente tibia. Marcos era de esos hombres que traían paz. Su voz tenía la textura de una tarde sin lluvia, y su mirada era una invitación a quedarse en silencio. Nos intercambiábamos pequeñas frases entre las cajas, conversaciones que parecían más bien sondeos, siempre con la «cuidado». «¿Todo bien con el inventario?», preguntaba él, y yo respondía con un gesto o una sonrisa que apenas dejaba escapar el rumor de mi nombre. Había 10 intercambios cotidianos entre nosotros que se volvieron ritual. «¿Tomaste café?», dije. «Sí, gracias», respondió. «¿Te ayudo con esa estantería?», preguntó. «No, yo lo tengo», dije. «Insistes demasiado», dijo él riendo. «Es mi trabajo», respondí. «¿Vas a comer hoy aquí?», preguntó. «Creo que sí», dije. «Te acompaño», ofreció. «Está bien», acepté. «Me gusta verte en calma», dijo Marcos. «Y a mí me tranquiliza que me ayudes», le confesé. Esos intercambios fueron pequeños pilares de una sensación de normalidad. En las pausas, la textura del cartón, el olor a tinta y el frío del metal de las estanterías eran compañía. Con Marcos no había prisa, solo la quietud de alguien que respeta los silencios y ofrece un abrazo cuando las palabras faltan. La llegada del contraste fue abrupta. Apareció Diego, un técnico externo, con botas embarradas, olor a ciudad y risa estruendosa, el tipo de persona que entra a un lugar y reorganiza el aire. Diego trajo una energía que se pegó como electricidad a las cajas. Sus manos eran rápidas, su presencia una invitación a la aventura. En la oficina central todo cambió con su primera broma, con su manera de tocar una caja como si fuera un instrumento. «¿Quién pidió tanta vida en este depósito?», dijo en voz alta, y todos rieron. Con Diego, los diálogos crecían y se multiplicaban. «Juliana, ¿te vienes a ver algo?», pidió. «¿Qué?», respondí. «Ven, te muestro un atajo para bajar esos palets», propuso. «No sé si puedo», dije. «Claro que puedes», insistió. «¿Y Marcos?», inquirí. «Que sea lo que tenga que ser», contestó Diego con el descaro que lo caracterizaba.
No puedes decir eso por mí, dije. Solo lo intento, replicó. Pero me confunde, confesé. Bueno, a veces lo bueno es confundir, afirmó. Fueron 8 intercambios que encendieron mis defensas y golpearon mi curiosidad. Mientras hablábamos, sentía en la boca el sabor metálico de la adrenalina, escuchaba el raspar de su voz y el olor a aceite de sus manos, y por un instante, la estabilidad que Marcos ofrecía pareció pequeña frente al impulso que Diego representaba. La doble presencia instaló una tensión que fue creciendo como una marea sorda. Empecé a esperar los mensajes de Marcos, a apreciar la simpleza de su llegada, el modo en que dejaba las llaves sobre la mesa y me ofrecía un café que sabía a rutina. Al mismo tiempo, buscaba a Diego en los pasillos, necesitaba su risa como quien necesita aire frío en una tarde caliente. Me encontré viviendo 2 escenas, una de calma, con la textura suave de la voz de Marcos, y otra de fuego, con la contrastante energía de Diego. En el trabajo, surgieron discusiones internas que se notaron en mis manos temblorosas y en la manera en que me demoraba en contar inventario. Hablé con Laura, la jefa de turno, que notó mi distracción. «Juliana, pareces lejos», dijo. «No es nada», respondí. «Si necesitas, podemos ajustar tus horas», ofreció Laura. «Gracias, pero no hace falta», dije. También conversé con Ana, la encargada de logística, que me dijo: «A veces el corazón no pregunta, actúa». Y con Pedro, del área de compras, que comentó: «No mezcles trabajo y vida, te lo digo por experiencia», lo que me hizo sentir culpa. Le conté a Sofía, mi amiga de siempre, que venía al depósito algunos días para traer pan. «No te apresures», dijo Sofía, y su voz fue como un contrapeso. En estos intercambios con 5 personajes secundarios, la historia se volvió más densa y mis decisiones empezaron a pesar. Momento de tensión 1. Recuerdo claramente el día en que abrí una caja equivocada y encontré algo que me confundió: documentos, fotos y una pequeña libreta con anotaciones que hablaban de algo que nadie debería saber. Sentí el frío de las etiquetas en la punta de mis dedos, olí el polvo viejo en el papel y me quedé inmóvil escuchando el motor lejano de una transpaleta. La decisión se instaló en mi boca como un sabor a hierro: decirlo o callar. Las memorias de mi padre me golpearon, recordé su silencio obligado y la sensación de que si hablaba podría romper lo poco estable que tenía. Al final, escondí la libreta bajo mi chaqueta y me fui a la oficina con la respiración acelerada. No era solo un secreto de la empresa, era un secreto que podía cambiar cómo veía a Marcos y a Diego y me obligaba a elegir entre lealtad y verdad. El conflicto escaló cuando la libreta apareció en manos equivocadas. Una tarde, mientras ordenábamos las estanterías, Laura preguntó por un documento que faltaba y su tono fue seco. «¿Alguien movió las cajas marcadas?», dijo. «No, yo no», respondí. «Yo tampoco», replicó Diego rápido. «Calma, revisemos las cámaras», sugirió Marcos con esa calma que a veces es bálsamo. Hubo una secuencia de 10 intercambios donde las sospechas se repartieron como fichas de dominó. ¿Quién abrió esto? No fui. Yo tampoco. Entonces, ¿quién? No tenemos pruebas, pero alguien lo hizo. No es momento de acusar. Eso lo decidirá la gerencia. No quiero problemas. Yo tampoco. En medio del tumulto, sentí como si la culpa me rozara la nuca, como si la libreta fuera un imán que atraía miradas y preguntas. La memoria de mi padre, su pérdida y mi costumbre de guardar secretos volvió con fuerza, y por primera vez comprendí que no podía sostener todo dentro sin que se me rompiera algo por dentro. El clímax llegó una noche cuando decidí enfrentar la verdad. Volví al depósito después del turno. La luz era tenue, solo la lámpara de emergencia iluminaba las filas. Sentí el polvo en la lengua, el frío del suelo en las manos y el silencio que pesaba como una manta. Encontré a Diego justo al fondo, con las manos en la libreta, y en la puerta estaba Marcos, que había regresado por algo que había olvidado. La escena se hizo de 3 cuerpos, respiraciones y miradas. «¿Qué es eso?», preguntó Marcos, y la voz de Diego fue un desafío. «Algo que demuestra cosas», contestó. «¿Qué demuestra?», insistió Marcos. «Que no todo es lo que parece», dijo Diego. «¿Por qué lo tienes?», pregunté yo, con la garganta cerrada. «Porque lo encontré», replicó él. «¿Y por qué no lo entregaste?», dijo Marcos. «Porque necesitaba saber», dijo Diego. «¿Saber qué?».
¿Quién maneja información? ¿Quién oculta? ¿Y por qué? Dijo Diego. ¿Acaso te importa más la verdad que la gente? Preguntó Marcos con dolor. La verdad es la única que me importa, afirmó Diego. En ese intercambio se abrió algo que no tenía retorno. Sentí que mi pecho se partía entre la calma de Marcos, que ofrecía refugio y comprensión, y la intensidad de Diego, que exigía exposición y riesgo. Fue un choque de principios, silencio o revelación, protección o transparencia. Elegir significaba renunciar a una parte de mí. Momento de tensión 2. Tras esa confrontación, la empresa abrió una investigación y todos fuimos interrogados. Sentí el calor de las luces de la sala de reuniones pegado a mi piel, el roce de la silla contra mis piernas y el zumbido de mi propio corazón. Hubo preguntas directas, miradas que buscaban culpables y mi historia personal saliendo a la superficie. Pensé en llamar a Sofía o a Ana, en buscar consuelo en alguien que me dijera que había hecho lo correcto. La memoria de mi padre volvió a mí como una advertencia sobre hablar demasiado. Sin embargo, la culpa que llevaba en el borde de la conciencia me obligó a decidir si proteger a alguien a costa de mentiras o romper el silencio. Recordé la libreta, sus notas sobre contratos dudosos y acuerdos oscuros, y supe que la verdad, aunque dolorosa, era necesaria. Al final hablé, dije lo que sabía y ofrecí mi libreta a la gerencia. Fue una decisión que me dejó exhausta, con la garganta seca y una sensación extraña de alivio mezclada con temor. Momento de tensión 3. La consecuencia inmediata fue que Diego fue llamado a cuentas, y Marcos se apartó, como si la traición le doliera más por mi silencio inicial que por lo descubierto. La gente en el depósito empezó a mirarme diferente. Sentí el peso de los murmullos, el roce de las miradas en la nuca y el silencio que siguió a mis pasos. Había en mí una sensación de renacimiento y pérdida al mismo tiempo. Recordé la infancia, las cortinas y la canción de mi madre, y entendí que elegir decir la verdad me había liberado de una carga que había construido sin querer. La decisión me costó amistades y un lugar de comodidad, pero abrió la posibilidad de algo nuevo. Las consecuencias inmediatas fueron una mezcla de castigo y alivio. La empresa inició cambios, hubo reuniones con recursos humanos y Pedro sugirió revisar todos los procesos. Laura me llamó a su oficina, me miró con una mirada, mezcla de reproche y comprensión y dijo: «Hiciste lo que creíste correcto». Y yo contesté con la honestidad que finalmente me había quedado: «No elegí fácil». Marco se distanció por unas semanas. Su silencio fue un muro que yo no supe derribar. Diego fue suspendido temporalmente mientras se aclaraba su rol real en lo descubierto. En medio de ese terremoto, encontré refugio en personas como Sofía y Ana, que me ofrecieron un abrazo y palabras simples. «Estamos contigo», dijeron. También recibí el apoyo inesperado de Ricardo, el nuevo auditor, que me llamó para agradecerme por haber arriesgado la calma por algo mayor. Marta, del área de administración, me trajo un café una mañana y me dijo: «A veces, la verdad duele pero cura». Y esas voces fueron sostén. Cerca del primer mes después del incidente, sentí que la rutina volvía pero ya nada era igual. Había nuevas reglas, controles y una sensación de vigilancia que hacía vibrar las luces con una nota diferente. Trabajé para recomponer mi día a día, reorganizar mis horarios y aprender a decir no cuando la culpa quería que me obligara a callar. A la medida que pasaban las semanas, Marcos y yo hablamos en pocas ocasiones. Tuvimos conversaciones largas, de 8 intercambios o más, donde desarmamos heridas y volvimos a apuntalar lo que quedó en pie. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó. «Porque era la verdad», respondí. «¿Y yo?», inquirió. «Yo me sentí traicionada por mi propio silencio», confesé. «¿Podemos intentar de nuevo?», dijo él. «Necesito tiempo», dije. «Te espero», afirmó. Esos diálogos fueron lentos, como colocar piezas sobre una mesa, pero supieron a reconstrucción. Diego volvió unos días después, con una postura menos desafiante y más introspectiva. «No supe medir las consecuencias», me dijo en un intercambio que duró varias frases. «Lo sé», respondí, «pero aprendimos algo», afirmó. Fue un aprendizaje colectivo que dio espacio para la reparación. A los 3 meses las cosas habían tomado una forma nueva. Hubo cambios de gerencia, ajustes en las políticas y una auditoría que sacó a la luz más irregularidades que requerían solución.
Mi rol en el depósito creció en responsabilidad. Me pidieron colaborar en la revisión de procesos y en la formación de nuevos controles. Fue raro sentir orgullo por algo que nació de tanto conflicto, pero así fue. La gente empezó a mirarme como alguien que tuvo el coraje de hablar, y eso me dio cierta autoridad. Recibí cartas de algunos compañeros, mensajes de agradecimiento de clientes y una inesperada invitación de Ricardo para participar en una charla sobre ética laboral. En ese tiempo, la rutina no era la misma, pero había ganado calidad y sentido. Los abrazos que antes parecían imposibles volvieron a ser posibles, y la culpa fue transformándose en responsabilidad asumida. 6 meses después, todo parecía más claro. El depósito tenía nuevas señales, procedimientos y un ambiente de mayor transparencia. Marcos y yo habíamos conversado mucho, habíamos puesto límites y expectativas, y nuestra relación, aunque marcada por lo ocurrido, tenía ahora sinceridad. Diego se reintegró con otra actitud, más cauteloso y con ganas de enmendar. Mis relaciones con Laura, Ana, Pedro, Sofía, Ricardo, Marta y los demás integrantes del equipo habían cambiado. Algunos se acercaron, otros se alejaron, pero la comunidad al final se mostró capaz de adaptarse. En lo personal, sentí un renacimiento que no fue explosivo, sino paciente, una especie de reconstrucción hecha con manos que aprendieron a no huir ante las verdades incómodas. Comprendí que la elección entre rutina y riesgo no era una condena, sino una enseñanza. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Si te encuentras entre la calma de alguien como Marcos y la intensidad de alguien como Diego, ¿elegirías refugio o renacimiento? Me gustaría saber tu opinión, y por eso te pido que escribas en los comentarios «Yo elijo calma» o «Yo elijo pasión» y expliques en una línea por qué. Si prefieres, cuenta una experiencia parecida que hayas vivido. Leer tus palabras ayuda, porque nuestras historias sirven de espejo y de guía. Compartir tu elección aquí no es solo opinar sobre un triángulo amoroso, es ayudarnos a entender cómo tomamos decisiones cuando la verdad aparece en un lugar inesperado, como un depósito. Tu participación fortalece esta comunidad de voces que se sostienen, que aprenden y que, a partir de lecciones difíciles, crean caminos nuevos. Gracias por acompañarme hasta aquí, por pensar conmigo y por animarte a decir qué harías si fueras Juliana. Al final de todo, volví a entrar al depósito sabiendo que no era la misma que antes. La escena se cerró con una reconstrucción lenta, nuevas tareas, horarios distintos y una paz que se siente menos frágil porque está elegida. Recibí cartas, algunos abrazos sinceros y la certeza de que decir la verdad fue un acto de coraje que me dejó, sin la promesa de ser querida por todos, pero con la posibilidad de ser honesta conmigo misma. Hoy trabajo con menos prisa y más elección. Organizo mis días con la libertad de quien ya no teme que el silencio sostenga injusticias. Agradezco a quienes me ofrecieron un refugio en los peores momentos, a Sofía por el pan y por las charlas largas, a Laura por sostener la estructura, a Ana por los consejos, a Pedro por las observaciones prácticas, a Ricardo por su apoyo profesional y a Marta por la presencia sencilla. Aprendí que la culpa puede transformarse en responsabilidad y que renunciar a la comodidad a veces es la forma más clara de renacimiento. Si esta historia te tocó, suscríbete para escuchar más relatos que muestran cómo nuestras decisiones nos moldean. Comparte este video con alguien que necesite oír que la verdad, aunque duela, tiene el poder de reconstruir. Y recuerda, a veces encontrar una verdad oculta en un depósito es lo que nos empuja a encontrar una versión más íntegra de nosotros mismos.